Bienvenidos a todos a este segundo capítulo del podcast. Hoy estamos con Evelyn. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Juli, muy bien. Capítulo. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo va eso, señoras y señores? Con ustedes, la belleza, la dama, la diva, la potra, la caballota, Ay, Evelyn amor. Arango. Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, Juli, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Contenta en este segundo capítulo? Pues sí, un poquito nerviosa, siento la tensión. ¿Cómo te sentiste después del primer capítulo? Ya me he soltado más. Sí. ¿Y qué te dijeron del primer capítulo? No, pues Usted ya. se expuso bastante con esas cosas que contó. No, pues es que hay que hablar. Yo para hablar soy una lorita. Bueno, no, muy bien, excelente. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Hoy Muy tenemos un invitado especial. que la gente del Poli va a querer escuchar en este podcast, así que... Bueno, los que- chismecitos. Lo que están por ver ahora, el invitado les va a dejar bien intrigados. Bueno, señoras y señores, vamos a ponernos en contexto. Este segundo capítulo va a hablar básicamente como de dos cosas. Uno, de anécdotas de infancia o de adolescencia que nos han marcado un poco a todos, ¿cierto? Todos hemos tenido como esos momentos difíciles, pero sobre todo de la infancia, ¿cierto? Y puede que también estemos hablando de cosas amorosas de aquí, de los presentes. Entonces, bueno, Evelyn, nada más con esto. Vamos a entrar en la primera sección del podcast, en donde vamos con difíciles, pero no tan difíciles. Vamos, 3, 2, 1. Difíciles, pero no tan difíciles. Bueno, Evelyn, ¿cuál es tu pregunta? ¿O te la hago yo primero? No, yo le pregunto primero Usted porque usted la vez pasada preguntó primero y yo quiero preguntar. Ok. Bueno, Juli, Ajá. Juli, ¿tú crees que la U es un buen lugar para enamorarse? No, para nada, no es un buen lugar. No, para mí realmente no es un buen lugar, porque yo siento que en la universidad, usted listo, cuando está usted en modo conquista, queriendo que las cosas de pronto fluyan, muy bien. Pero si llega a suceder algo con esa persona de que no funcionaron las cosas, después de ahí, seguir viendo a esa persona en la universidad, que obligatoriamente te toca ir a ese espacio, créeme que es muy maluco, es muy maluco. No lo recomiendo, la verdad. Pues pero es que uno tiene que tomarlo con madurez. Sí, no, claro, pero es que el hecho de que usted lo tome con madurez no quiere decir que no te toque ver a esa persona y que siga siendo incómodo. Pues es incómodo, pero uno llega a un tiempo que hasta lo saluda. Pues a mí me ha pasado. ¿Así? Ah, en la universidad. No, en la universidad, no, en el colegio. Yo tuve un novio Ok. en décimo. Ok. Duré con él hasta 11, como hasta inicios de 11, y terminamos. Y yo lo tenía que seguir viendo, yo lo Y saludaba. estaban en el mismo salón. Y en el mismo salón y en el mismo círculo de amistades. Y es ahora en día que nos reunimos con mis amigos del colegio, Ajá. ya después de 9 años que nos graduamos. Ok. Y yo lo veo y yo converso con él, lo saludo. Bueno, pero ya después de tanto tiempo. Pero me imagino que en el momento del colegio fue incómodo. Ah, pues claro, pero como un mesecito. Apenas fue un mes de incomodidad. Ya hay ahí parceros. Ya, yo me gradué con honores. Bueno. Evelyn, mi pregunta para ti. Ay, no me corche. Vamos a ver. ¿Cuál fue tu momento de infancia más feliz que recuerdes? Compartir con mi abuelita en el jardín. ¿En el jardín? Porque a la abuelita le gustaban mucho los árboles Ok. y las plantas. Y en mi casa pues habían 3 árboles. Y el patio era lleno de matas. Pues sí, matas Sí. y flores. Entonces nosotros siempre hemos tomado tinto desde chiquitos. Ok. A mí me encanta el tinto y yo siempre me tengo que tomar mi tinto por la mañana y por la noche. Y mamita se sentaba con mi prima y yo y nos tomábamos un tinto y hablábamos y jugábamos y ella se divertía con nosotros. Para mí eso fue lo más Lo más lindo bonito y de lo más tu infancia, especial. tu recuerdo más bonito. Bueno, está muy bien. Bueno, yo creo que con eso ya podemos darle entrada a nuestro super invitado. Así que bienvenido, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues hoy es la tercera o cuarta gripa en un mes, entonces me van a oír la voz rara y a lo mejor toseré unas cuantas veces. No. Pero bien, porque estoy terminando mi vida laboral, literalmente. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo que Todo- literalmente? pues, toda la cafetería ya sabía, yo quería que fuera un secreto, literal secreto, yo no vuelvo a la universidad. ¿Cómo ¿Cómo así, así, profe? Pero es que podcast era de otra cosa, entonces hablemos de lo que veníamos a hablar. Pero eso sí nos coge a nosotros también por sorpresa. Sí, pero ya. O sea que este es tu Ya se último jubiló. semestre. Yo me pensioné, ya estoy cobrando pensión, ¡Qué pero bendición! yo debería haber terminado en junio, pero hice una promesa y la estoy cumpliendo. De hecho, me he reído mucho porque mis amigos me preguntan, entonces, ¿qué va a hacer? Y yo le voy a decir a los coordinadores, a mis jefes inmediatos, le enseñaron a contar al colegio. No cuente conmigo el próximo semestre. No, profe, ya usted dedíquese a viajar, a disfrutar, a comer. No, Sí, es pero- lo mismo que he hecho toda la vida. Me voy a dedicar a lo mismo, a ir a teatro, a leer, a montar en bicicleta, a salir con los amigos, a tomar café. Profe, ¿y te gusta viajar? Tú eres una persona Yo viajada. soy un viajero muy, muy particular porque me gusta viajar solo, uno, y no me gustan los pueblos pequeños, me gustan las ciudades, me gusta Ok. el ruido. Entonces la gente me invita en Medellín, vámonos por una finca, y yo, no, a mí no me gustan las fincas, no me gustan las fincas, no me gustan las fincas. Y es literal, o sea, yo voy a una finca y la gente, hay una amiga que se fue a vivir a Santa Elena hace como 15 años y decía, la visita de este llegó a las 11 y a la 1 ya se había ido. Sí, no me gusta salir de una ciudad. Ok. Vea, eso, porque uno, digamos, como Sí. el sueño colombiano Estar en es una finquita. irse a una finca, estar con perros, no sé, como... Yo necesito salir a la 1 o 2 de la mañana de mi casa a caminar, a dar una vuelta, y el campo no es el espacio que yo quiero Profe, ¿y cuál es encontrar. tu ciudad favorita? Lo que pasa es que en este momento ya es más difícil. Cuando yo pude salir del país, que me dieron visa y la perdí por la pandemia, porque se me olvidó renovarla, mi único interés en Estados Unidos era Nueva York. Y cuando fui, cumplió las expectativas de lejos. Entonces yo decía, cuando regresé en 2013, que si me gustaría, si yo viviera con las condiciones de Medellín en Nueva York, sí. ¿Cuáles son las condiciones? Las que ya dije, que yo pueda trabajar pocas horas, pero tener suficiente para encontrarme con los amigos, tomarme un café, ir a cine, ir a una biblioteca, ir a teatro, acostarme tarde, levantarme tarde. Pero eso no se puede en Estados Unidos y en otros países porque usted tiene que tener 3 empleos, 14, 16 horas de trabajo al día, 8 días a la semana de trabajo. Entonces, no. Y ya después de sopesar, París es una ciudad increíble, absolutamente hermosa. Y Berlín, pero Berlín es porque hay una conexión afectiva con un amigo que vive allá. Ok. Y él me sacó, yo no hablo alemán, me sacó una noche a las 5 de la tarde, los amigos comunes nos dijeron, usted se le va a tirar esa noche a ese amigo porque Diego es muy parrandero y usted toma poco, usted no sabe bailar y usted es medio aburrido para ese tipo de vida nocturna. Atrevido. Y salimos a las 5 de la tarde, cenamos, luego fuimos a teatro, de un bar, 2 bares, 3 bares, 4 bares, y entramos a las 8 de la mañana desde las 5 de la tarde. Entonces es una ciudad muy extraña para el que la conozca, es muy agradable. Entonces hay que conocerla de la mano de un local para poder visitarla. Pero son las 3 ciudades que yo le diría a la gente, visítelas. Ok. Roma es bonita, Florencia también, Barcelona, pero 3 ciudades que yo diría, Berlín, Nueva York, París. Muy bien, muy bien. Ahí las voy a chequear porque, obvio, son las ciudades principales del mundo y pues como muy populares y hay que vivir la experiencia. Y hay una cosa especial, y es que estudiantes de aquí de la facultad, con un trabajo hace creo que ya 20 años, no menos, tuvieron la oportunidad de ir al festival de documental, no recuerdo si a Oberhausen o a Leipzig, y cuando yo me enteré ya estaban allá, los tiquetes ya los tenían comprados, entonces no los podían modificar, y yo les ofrecí, cuando me enteré, la oportunidad de que fueran a la casa de este amigo, Ok. que él los iba a alojar porque la casa es grande, y pues
Iban a hacer unas cosas para... No aprovecharon la oportunidad. No aprovecharon la oportunidad. Okay. Entonces sí es como entender que un viaje, que vos te ganas un festival y te dicen que son 3 días, uno tiene que presupuestar a ver cómo negocia para que el tiquete sea 3 días antes, 3 días después de sus fechas del festival. Claro. Señores, festival, yo pago el excedente, pero si voy a pasar el charco de aquí a Nueva York, de aquí a Europa, pues que haya otras posibilidades. Bueno, profe, vamos dándole ruta un poquito también como al tema y yo quisiera como empezar a preguntarte, profe, de tu infancia, un poquito dónde creciste, un poquito cuáles fueron, digamos, como los lugares en donde estudiaste. Podemos empezar como por ahí. Cuéntame un poquito, ¿usted es de acá? ¿De dónde nació? Bueno, entonces lo primero es recordarles que yo tuve infancia. Hay gente que piensa que uno no tiene 62 años y que no tuvo infancia. Entonces lo primero, yo soy de Medellín, mis abuelos son unos de Quimbaya, Quindío, otros de San Andrés de Cuerque, Antioquia, pero realmente vivían en Manrique, los abuelos maternos. Y mi mamá vivió en la casa al lado de ellos hasta que yo tuve 1 año. Es decir, yo tengo 2 hermanos mayores, 3 menores, soy el de la mitad. Y cuando yo tenía 1 año, cuenta mi mamá que un tío de ella, Diego Echavarría, él llamó a mi abuelo y le dijo, esa muchacha que tiene esos 3 pelados, estamos cogiendo terreno. Porque yo le cuento a la gente y piensa que es chiste. Yo soy de barrio de invasión. Ok. O sea, mi mamá llegó a una montaña al norte, al nororiente de Medellín. El barrio no lo conoce casi nadie, se llama La Isla, y se llama La Isla porque es una calle. Profe, yo vivo al lado prácticamente. ¿En dónde? Pablo VI, Popular 2. Yo estudié en la frontera. ¡Ay, profe! Yo estudié en finca y luego me pasaron para el Asia. Y mi hermana estudiaba en Asia Ignaciana. Y mi mejor cuento es con Asia Ignaciana. Bueno, son muchos, pero Asia Ignaciana era el colegio de niñas del barrio, que quedaba muy lejos de la isla. Y resulta que mi mamá se dio cuenta que yo quería aprender, que yo quería el conocimiento desde niñito, chiquito. Que eso es, de hecho, una de mis preguntas, profe. ¿Usted de niño siempre fue un nerd? O... Peor que ¿Sí? eso. Entonces me metieron a la Ignaciana, que habían abierto un kinder, y lo único que yo recuerdo del kinder es que el cura me echó porque no teníamos con qué pagar la mensualidad. Claro, Y es que antes se pagaba. ese día dejé de ser creyente. Yo no creo en ningún ¿Qué edad Dios. tenías? 4 o 5 años. Desde los 4 años. Yo soy raro, ya todo el mundo ya me convencieron de que yo no soy la media y que yo no puedo ser el modelo porque estoy muy, muy fuera del estándar. Iba a decir por arriba, pero fuera del estándar. Después me metieron al kinder de un profesor jubilado en Pablo VI. Y mi mamá, tuve la torpeza de decirle a mi mamá, el profesor me pegó con la regla. Y mi mamá dijo, a mi hijo no le pega a nadie. Y me sacó. Ah. Entonces, doble pérdida, porque fue primero de uno echado y el otro sacado por mi mamá. Entonces, ya esperaron hasta que yo tuviera edad para tener primaria y me metieron a la escuela La Frontera, que queda entre el Playón de los Comuneros y Pablo VI. Y la Escuela La Frontera fue mi gran lugar. Y uno de los momentos lindos fue, yo conocía por mi hermana y mis tíos, después me enteré que mis tíos realmente hay unos que tienen 5 años más que yo. O sea, que mi abuela estaba embarazada y mi mamá también. Sí. Sí, y entonces, eso se veía mucho. Sí, Así pero era mi uno no lo abuela. dimensiona. Mi abuela embarazada y mi tía también. Era así. Sí, y mi hermana mayor es como contemporánea de mi tía menor. Ok. Entonces, ellas usaban alegría de leer. Y yo dije, ay, mi alegría de leer, mi alegría de leer. Y llegué a la escuela, Charrilara. Yo no sabía qué cartilla era esa, ni Coquito, ni alegría de leer, Charrilara. Entonces me pidieron Charrilara. Y mi papá era pintor de brocha gorda, muy responsable en general. Y llegaba tarde, y yo me quedaba despierto, y no llegaba, entonces me dormía. Y al otro día, la cartilla no está. Usted esperaba No está. Hasta que un día llegó envuelta en papel craft.
y él la puso en la mesa del comedor y yo la encontré y son de los días que ¡guau! Llegó Es de tus momentos más bonitos de más la infancia. significativos, es aprender y por eso me devuelvo, Tricito, yo me siento en este momento, o sea, me retiro un poquito incómodo porque yo quisiera ser docente más tiempo, Ok. pero hay mucha gente que no quiere aprender. Oh, sí, O sea, eso es... Incluso Juli y yo estuvimos hablando de eso ayer. Ese es otro tema. Sí, hay pues. gente con un celular en clase bueno, si no quieres aprender, pues bueno, sigamos con lo otro. Sí, eso es un tema aparte que nosotros hemos hablado y tenemos pues como ciertas opiniones ahí encontradas. Profe, ¿cuál cree usted? Bueno, y voy a dar un poquito de contexto. Usted en una clase, en algún momento habló de que en su infancia, usted en conclusiones de muchas sesiones de terapia, se dio cuenta de que le tocaba cargar un bulto, pero que ese bulto fue más significativo que era llevar del bulto, ¿cierto? A mí me gustaría pues como que de pronto nos pongas un poquito más en contexto, como contarnos esa anécdota. ¿Qué fue lo que sucedió? Digamos, como cuéntanos, o sea, ¿por qué te tocaba cargar un bulto? Bueno, entonces la situación, y pues siquiera lo trae Juliana a colación, porque eso fue hace un año que yo lo dije en clase y pues quedan ¿Te acuerdas? cosas, Sí. quedan ecos interesantes, ¿no? Entonces ya dije, yo soy el tercero, pero resulta que mi hermana mayor, mi abuela, se la quedó para ayudarle a mi mamá, que era muy pobre, y estudiaba mucho más cerca en Manrique, que daba a 1,5 cuadras del colegio, que la Ignaciana, que eran muchas cuadras, eran tranquilamente 8 o más. Pero no era tan peligroso como ahora, no lo vemos tan peligroso. O sea, una niña no la raptaban, era mucho más difícil que pasaran las cosas de hoy. Mi hermano mayor, no recuerdo, no lo tengo en el horizonte en ese momento histórico. Entonces, como mi papá era tan irresponsable, mi mamá tenía que resolver muchas cosas. Ok. Resolver cómo conseguir comida, cómo organizar la casa. Organizar es construir una casa, porque pues partimos de 4 palos y plástico a convertirla en una casa de lo que llaman en Antioquia material. Entonces, la situación es que en medio de esas cosas, como que mi mamá vio en mí el más capaz de soportar la situación. Y como era el más capaz de soportar la situación, entonces yo era el que cuidaba a mis 3 hermanos menores. Entonces yo era un niño de 5 años cuidando niños de 2 años, 1 año. Yo era el que ella se llevaba para que la acompañara a hacer vueltas. Yo era el que ella llevaba al centro, al mercado. Entonces yo empecé a sentir que eso era que no lo empecé a sentir. Ya de adulto, no, ya de adulto en análisis, en psicoanálisis, en el diván, yo me di cuenta que es que mi mamá había descargado en un niño la responsabilidad de un marido que ella no consideraba responsable. Entonces, si uno piensa si yo pienso, vuelvo a lo que decía Evelyn ahora, yo tuve solar y tuve antejardín. El solar era una maravilla porque era el refugio del árbol de naranja, el de níspero, el de guayaba, hubo matas de fresa, había otras cosas y era una maravilla. Pero las partes negativas uno las borra, uno realmente las va borrando. Pero las partes negativas era que no teníamos comida, que no teníamos sino un par de zapatos, y yo dejé mojar los míos y volvemos a un asunto de esos conflictivos. Yo me levanté, los zapatos se habían quedado afuera, se mojaron con la lluvia, y yo dije, yo voy para la escuela, y mi mamá dijo, no se ponen los zapatos mojados porque se enferma. Se va descalzo. No, yo a la escuela no voy descalzo. Entonces no va, no, yo tengo que ir a la escuela. Nunca recuerdo cómo solucioné, pero la parte negativa uno la esconde en la vida de uno para privilegiar las amables. Yo, que soy bien distinto a una gran cantidad de gente, tengo las negativas muy, muy claras. Entonces, esa negativa es que yo en terapia, yo dije que mi mamá fue irresponsable. Obviamente hay que entender su situación, pero yo era un niño y la ¿Qué edad? responsable, 5 o 6 años. Ok. Entonces, claro, ya descargó en mí eso, tan claro que yo después fui como un cómplice de ella cuando tenía 14 o 15. Entonces ella me decía, vaya donde don fulano al centro, que me va a mandar unas cosas. Y me mandaba a mí, era porque él me entregaba el periódico.
Y ella sabía que yo el periódico lo abría y lo leía de principio a fin, ¿sí? En el sentido de que esa tarea dura de ir a hacer una labor de un adulto, pues la compensaba con que de pronto me daba plata para la semana y además entonces tenía el periódico. Pero hay cosas muy especiales. Mi mamá compró en el mercado un libro ilustrado de los que ustedes ahora conocen normal, en esa época eran muy difíciles. El libro llegó en el mercado, o sea, encima de las papas, en canasta de mimbre, y el libro era para mí, y éramos 6. O sea, ahí ya hay una cosa absolutamente clara. Yo era privilegiado, Ok. yo quería aprender y todo el mundo se dio cuenta. Y mi papá, que era pintor, me llevó a una casa en la América que le estaba arreglando, entonces me dijo, venga que se va conmigo, y él me puso a sacar escombros. Y eso era muy duro, yo soy muy delgado y fue muy enclenque. Pero al final, cuando la señora fue a pagar, dijo, al niño cuánto le pagamos. Y él dijo, pregúntele a él. Y ella me pagó con cheque. Y el cheque lo cambió mi papá y me dio la plata. No me pregunten en qué me la gasté. Pero son los aspectos que hacen que uno vea. Y la siguiente vez, esa es la primera parte de una anécdota más importante. Es que la siguiente vez él me dice, venga que nos vamos a trabajar. Y yo otra vez. Y de pronto es que él llega y me lleva a un consultorio odontológico en el centro por donde quedaba el periódico El Colombiano, que era muy importante el centro en ese momento. Y entramos al consultorio, él me dijo, siéntese ahí y lea. ¿Y qué era? Una enciclopedia. Genial. O sea, mi papá quería que yo aprendiera. Ok. Sí, entonces, tener dos papás que no se entendían afectivamente, que no entendían como pareja, nunca. Mi mamá decía, yo lo detesté desde el primer día, pero que vieron en mí el potencial. O sea, yo estoy aquí en el lugar en el que estoy gracias a eso, Ok. gracias al empujón. Mis hermanos, 5 hermanos, ninguno hizo la universidad. 5 hermanos terminaron bachillerato y se fueron a buscar la vida. O sea, algo tiene que haber de fuerza. Mi mamá, yo me volaba para cine, pero la excusa era que iba a la única biblioteca que había en Medellín, que era la Piloto. Entonces yo me iba de la isla a la Piloto solo a los 10, 11 años para después volarme a cine. Abrían a las 8 o 9, yo me quedaba hasta las 11, me iba para cine y llegaba a las 5 o 6 de la tarde. Y mi mamá sabía que yo estaba en cine, nunca me lo dijo. Ella lo dejaba, sabía. ella lo dejaba. Sí, claro, ella sí supo, o sea, me lo hizo saber un día que no me gusta bañarme, no me gusta. Entonces los niños... medio hippie. No, los niños que dicen, no, yo no me quiero bañar. Yo era el niño que no me quería bañar a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde. Entonces un día me levanté a las 9, domingo, y me metí al baño. ¿Y usted por qué se está bañando tan temprano? Yo voy un para cine. domingo. No va, usted fue ayer. Sí, ella tenía controlado el mundo, pero yo agradezco que me dio la libertad los dos, mi papá y mi mamá, de maneras completamente particulares, distintas, no consensuadas, que es lo más bonito. O sea, no se pusieron de acuerdo. Evelyn, tus preguntas, ¿ya las No, tienes? pero es que estamos en un tema, yo quiero preguntarle Ok, otra listo, cosa. va. Pero me parece muy curioso eso, profe, porque tú tan chiquitico, o sea, ¿qué ruta cogías para ir a la Piloto? Usted no se imagina, usted que vive por ese sector y lo entiende perfectamente, no teníamos ruta de bus en el barrio. Sí, es que hay que bajar hasta Pablo VI para Mis coger... únicas rutas de buses era bajar hasta la carretera vieja de Zamora, por Paulo VI, por la que da a la quebrada que divide la Francia, Andalucía de Paulo VI, empantanado, porque ahora está pavimentado, pero en esa época no, bajar hasta allí a coger el bus. O subir hasta el Popular 2, que era subir 4 cuadras en pendiente. Entonces, subir de Paulo VI a la casa era muy complicado porque era muy pendiente y en barro. Y subir a coger bus era muy complicado porque era pendiente y en barro. Bajar de Popular 2 en el bus era más fácil. Entonces, Sí. bajar a Paulo VI a coger bus para el centro, bajar de Popular a llegar a la casa. Y las señoras y la mayoría lo que hacíamos era 2 pares de zapatos. Zapatos en una bolsa con el niño que la acompaña, ella en chanclas,
la carretera se quita las chanclas, se pone los zapatos y el niño tiene que estar pendiente de una hora específica para bajar la carretera, llevarle las chanclas. Sí, entonces, ahora lo dimensionás y... Sí, profe, me dejas impresionada porque, pues, a mi abuela le tocó eso, porque ella también se metió y cogieron un terreno súper grande y construyeron, pero a mí me tocó, pues, andar el barrio y yo me meto por callejones, mi mamá me enseñó a irme hasta Campo Valdés caminando, hasta Aranjuez, yo he subido hasta el Popular 1 caminando, hasta Santo Domingo también he ido caminando, o sea, yo me meto por todos esos lugares y conozco. Entonces, que tú me hables que era en barro y todo eso me deja súper sorprendida porque a mí sí me tocó todo con pavimento. con pavimento. No, y además hay una cosa adicional, y es que es tal mi dimensión del interés por estudiar, yo estudié en el Alzate, en Aranjuez, al lado del Confama actual, y mi clase era a las 6:45 de la mañana, llegaba, y si no había bus que eran así, yo arrancaba a pie. Y yo fui al colegio a pie el 30 o 40% del tiempo de mi vida, porque para mí llegar a clase era más importante que el cansancio, que el barro, que el hambre, que el sol. Yo pues ahora cuando los muchachos dicen que, es que hay que ir de aquí a Ciudad del Río caminando, y yo, ay, por favor, si les hubiera tocado duro en la vida. Demasiado. O sea, profe, yo siento que yo tengo cosas parecidas a usted porque yo siempre he sido muy responsable a la hora de ir a estudiar. A mí no me gustaba faltar. Yo tuve un día que tenía 15 minutos para ir, me bañé y salí corriendo, así como salí. Y yo siempre he sido de que yo aquí no falto. A mí no me gusta faltar a las clases, yo siempre estoy presente. Entonces, no. Evelyn, pero además quiero retomar lo que ya dijiste, y es que el conocimiento del territorio se hace a pie. Se hace a pie. ¿Cierto? Y si vos, obviamente el riesgo, yo vuelvo y insisto en eso, pero nosotros me tocó un periodo en que la parte superior de Pablo VI no tenía viviendas, la que está entre la isla Pablo VI y la escuela de la frontera. Entonces a veces nos metíamos por la parte de arriba porque había mortiño, que era una frutica como el agraz. Entonces Es una morita. Sí, pero son bolitas. No, son bolitas como el agraz. Ok. Y pues cuando había cosecha de mortiño era la felicidad de irnos todos, ¿cierto? Y éramos 3, 4 muchachitos. Entonces el territorio se conoce de esa manera y yo lo viví a pie, pasando por Villa Socorro, por la parte de arriba. Profe, yo estudiaba en Villa del Socorro Música, en la red. Yo me iba desde ahí, desde Pablo VI, caminando. Y yo me metía sola por los callejones a llegar a mi clase. Yo tocaba el trombón y me encantaba. Y yo iba. Y ¿En dónde está la escuela? En la cancha. La escuela de música en ese momento. La escuela, es que no me acuerdo cómo se llama la escuela de... Villa del Socorro. La de Villa del Socorro. Entonces, claro, yo viví una vida. Y mi mamá cuando ella decidió cambiar, irse para Manrique, lo que era la casa de la abuela, pues ya ella, su casa y mis hermanos felices, y me decía, ¿usted se volvería para la isla? Y le dije, ya, empaquemos. Porque para mí el momento más especial de mi vida fue ese. Profe, ¿y usted ha vuelto en este momento a visitar? No, la última vez que fui no encontré la casa porque la transformación ha sido muy grande. Sí. Había un alemán en la de Antioquia, nos conocimos en la piscina y yo, sin darme cuenta, le hice un tour frutal al interior de la universidad. Entonces hay gente que no conoce los árboles, entonces yo le decía, ve, esto es un madroño, casualmente tenía madroños y pudimos coger. Hay gente de Medellín que no conoce el madroño, pues es la fruta. Entonces cogimos y había nísperos y había carambolos y había jabuticaba y había una cantidad de cosas. Y un día había una función en el Pablo Tobón, me dijo, yo voy para la función, nos encontramos, yo llegué y él estaba con otro muchachito y... porque Simon, que es el alemán, tendrá hoy 30 años, en ese momento tenía 20 y tantos, y el muchachito tenía también como 20, y era uno de la piscina, se habían hecho amigos, y el muchachito, y yo no sabía, después de la función lo había invitado a la casa de la abuela en Cañada Negra. Y Cañada Negra es la cola de Medellín al nororiente, es arriba. Entonces me dijo, vamos, y yo le dije, vamos. Entonces subimos, y ya estando ahí le dije, Simón, entonces ya vamos a la casa donde yo crecí. Y bajamos caminando
Popular 1, Popular 2, La Isla, y cuando me di cuenta yo estaba en Pablo VI y yo no, me pasé de mi casa. Profe, en ese, digamos, como en ese contraste entre tu mamá con un carácter fuerte, ¿tú te sentías como un niño tímido, introvertido, un joven introvertido o cómo era? Es muy raro porque yo ahora soy muy extrovertido, Sí. pero realmente yo era temeroso, era temor lo que tenía. Mi papá no fue, mi papá era muy extraño y bueno, aquí viene una bomba y es que mi mamá medía unos 76, 72 y mi papá podía medir unos 65. O sea, ella era más Ay, alta. ya era más alta, O ok. sea, la altura mía es la altura materna, porque mi abuelo materno podía medir unos 80 y tanto. Mis Ok. tíos, ahí el tío que está más cercano a mi en edad, el pulgar de él puede ser más grueso que mi índice. Perdón, el índice de él puede ser más grueso que mi pulgar. Ok, ok. O sea, porque tiene unas manos Manos gigantes. grandotas. Ajá. Y él estudió deportes en la Antioquia. Y mi papá no era agresivo, era muy cantaletoso, pero no era agresivo, no nos golpeaba. El castigo con correa era porque era una cosa gravísima. Mi mamá sí era además de golpe, de chancla, de grito, de insulto. Entonces la forma que encontré fue refugiarme en el conocimiento. O sea, Ok. yo no jodo, yo no molesto, yo no pongo problema. De hecho, tengo una cicatriz y esta cicatriz se debe a que yo a los 4 o 5 años jugando en el solar con mis hermanos. Profe, pero ustedes los 4 o 5 años fueron los más Claro, importantes. es que la infancia es muy importante. Es muy Sí, importante. sí, pero como que todas esas anécdotas no Están en la son misma como... línea de edad. Y no son como de que debería de vivir un niño niño. de esa edad. Ah, no, es que no, y esta menos aún. Yo tenía 5 o 6 años, estábamos jugando atrás con una pelotica, había matas de plátano. Quien no conoce las matas de plátano no sabe que las hojas se secan, cuelgan Ujú. y son muy inflamables. Entonces, era la tarde, ya cerrándose la tarde, y la pelotica se rodó porque era un solar plano que hacía declive, llegaba a la quebrada, y la pelotica se rodó. Yo bajé con un periódico prendido a buscarla. Y cuando yo llegué, se prendieron las hojas de plátano. Y era tanto el miedo que le teníamos a mi mamá que yo empecé a apagar el incendio con la mano. Y en apagar con la mano se me pegó una bolsa plástica de la mano. Y el dolor fue tal que yo me lo arranqué y arranqué la piel. Y mi mamá, ella se murió hace un año, hace unos 5 o 6 años, ella se enteró que yo me había quemado. O sea, nunca supo. No, porque es que ella era terrible. Entonces yo lo que creía es me va a cascar, me va a castigar, me va a dar muy duro. Entonces, ¿cómo oculté yo la quemadura hasta que se sanó? Yo no sé. Ok. Pero y las anécdotas son agridulces, o sea, son muchas muy dulces, muchas muy agrias, pero yo sí no cambiaría. Es que el carácter se forma en ese momento histórico. Por eso es que yo digo que hoy esa lasitud, la permisividad extrema de, ay, el niño es todo, el mundo de los niños debería ser lo más amplio. No, sé. profe, y en este momento, pues en esta época, alcahuetean mucho. Alcahuetean demasiado. Sí, no, y además, volviendo a la pregunta de hace un momentico, es que no hay, no hay. Es que yo quiero, no hay, no se todo puede. El vecinito del frente es hijo único, las otras son hermanas, los papás tienen plata, las hermanas trabajan, le pueden dar ropa nueva, comprarle juguetes, sí, pero usted no tiene. Pues, pero no crearon sicarios a partir de esa visión, no crearon asuntos de consígase la plata como pueda, porque no hay. Pero después de mi generación, porque lastimosamente fue después de mi grado en el 80 en el Alzate, que empezó el sicariato en el colegio. Ok. Exactamente. En los 80. Después. Sí, pero 81, 82 empezó el sicariato con Pablo Escobar y el colegio dicen que se volvió un campo de batalla. Pero era lo mejor. Yo vuelvo y esta situación, yo presenté a los 11 años examen de admisión para entrar al colegio y pasé.
O sea, eso habla de mi preparación, habla de mi interés por la lectura, o sea, yo leía en la piloto, yo leí la enciclopedia de mitología griega y era enciclopedia seria, no era ilustrada, era una enciclopedia. Profe, ¿en qué momento de la vida, por ejemplo, usted siente que rompió, digamos, como esa burbuja, por llamarlo de alguna manera, donde usted perdió ese miedo y dice, voy a dejar de ser, digamos, como introvertido o temerario? ¿En qué momento de su vida usted dice, pues ya no tengo a qué temerle? Eso fue mi papá, nuevamente fue mi papá. Él ¿Y a trabajaba, qué edad? él trabajaba con mucha gente y entre esa gente había judíos. Y esos judíos, mi hermano mayor y el menor que yo, terminaron trabajando con ellos, Ok. con judíos distintos, pero pues, y ellos vivían en un mismo edificio aquí en el poblado. Y mi papá, miren lo que es un ojo bien puesto. Éramos tres, bueno, dos porque mi hermano mayor y yo estamos más cercanos en edad, mi hermano sería muy menor. Necesitaban un portero para los domingos y mi papá me ofreció a mí. Y yo trabajaba de 7 a 7 el domingo o el festivo como portero, pero tenía 15 años. ¿De qué habla eso? Habla de una dimensión de responsabilidad y disciplina que mi papá construyó en mí a partir de pequeños gestos, como decirme, en Buenos Aires, él tenía un amigo que también era Pineda, Hernán Pineda, y ese amigo lo metió en una sociedad mutual enterradora, así se llamaba, y es, pague su entierro con anticipación. Entonces, cada socio tenía que cobrar una semana en todas las casas, para que eso no fuera una carga para una persona. Y cuando le tocó a mi papá, me mandó a mí. Vaya usted y cobre. Entonces eran responsabilidades muy serias, algunas aparentemente básicas, pero realmente muy profundas. Porque cuando él dijo, mi hijo puede ser portero Ok. 12 horas y llegar a tiempo, él no me despertaba. Yo era el que me levantaba. De hecho, cuando yo me fui para el ejército, sí, fui al ejército, Ok. nadie supo. Porque yo me levanté, me fui para el batallón Bomboná en Buenos Aires y cuando yo vi llegar al resto de la gente, llegaban muchachitos en carros, en buses y eran de Morral, de Morral, de Morral y yo iba así. No, es que hoy se llevan a los que se van a llevar y yo. Y al final yo me quedé, ojo. Lo cuento rápido para que aprovechemos el tiempo. Sí. Yo tenía 17 años. En consecuencia, legalmente no me podían dejar en el ejército. Ok. Eran 180 de Medellín que habían escogido. Y esos 180 ya estaban. Y habíamos 5 o 6 que éramos menores de 18. Estábamos separados. Y en este grupo alguien chilló. ¡Ay, yo no me quiero quedar! Y usted no quiere quedar, venga para acá. Y yo me cambié por él. Y nadie se Usted dio mismo cuenta. le dijo, venga, cambiemos. Profe, ¿usted quería prestar servicio? No quería. Era un requisito. Si yo no tenía libreta militar, no podía pasar a la universidad ni conseguir empleo. Eso le iba a preguntar, profe. Pues aquí escuchando todas sus anécdotas, su experiencia, ¿cómo fue la oportunidad suya para entrar a la universidad? ¿Y qué lo motivó a estudiar todos los conocimientos que tiene? La motivación fueron mis tíos maternos. O sea, mi tío menor ¿Ellos te apoyaron? No. Mi tío materno estudiaba en la Antioquia Deportes. Otro tío trabajaba en secretaría de alguna cosa, pero sus hijos sí estudiaban. Él tenía biblioteca personal en la casa. Yo visitaba mucho esa familia. Me dejaban cuidando la casa para que yo pudiera leer. Y había otros tíos que trabajaban. Y Oscar Darío, que es pues, como el que quiero mencionar en este momento, trabajaba aquí. Entonces, cuando yo estaba en el ejército, él llamó a mi mamá y le dijo que él me necesitaba aquí. Y yo vine y yo no sabía qué era. Y él me dijo, yo ya pagué la inscripción de su examen en el poli. Aquí. Y yo presenté examen. Y yo empecé sistematización de datos. Cuando esto eran 2 bloques. Pero yo ya había presentado examen en la Antioquia. Ah, Y había psicología. pasado. Pero estaba en paro. Yo presenté en diciembre, pasé a las 2. Pero
la Antioquia estaba en paro y solamente reanudaba en julio, aquí empezaban en febrero. Entonces yo entré aquí con la segura convicción de que yo no iba a estar aquí. Estudié dos meses y cuando decidí me retiré. Simplemente me retiré, no cancelé, no hice nada por el estilo y me metí a la de Antioquia. La convicción, Evelyn, viene de mi propia formación. Y la gente dice que yo soy petulante por eso, ¿no? Pues que es mi decisión. Y yo tuve una pelea seria, me preguntaba ahora Julián, yo tuve una pelea seria con mi mamá muy grave. Y yo le dije, a mí no me chantajee moralmente ni emocionalmente. No soy el pendejo que usted puede chantajear. Usted no me obligó a mí a estudiar. Mis hermanos no estudiaron porque no quisieron. Usted me dejaba a mí sentado en el colegio. 2 horas después de entrega de notas, se iban todas las mamás y los papás y yo sentado esperando que usted llegara a recoger mis notas porque a mí no me las entregaban. Pero usted sabía que podía llegar tarde porque yo no tenía nada negativo que decirle de mí. Entonces usted no venga a decir que yo soy universitario por su responsabilidad. Era la mía. Entonces no hay otra respuesta. Y pueden decir que soy petulante y todo lo que quieran, pero ¿qué hago si yo estudié porque yo decidí, yo me metí al ejército porque yo decidí, y ahora sí, don Julián, ríase. Mi tío Oscar Darío, que tenía influencia porque él trabajaba en el campo político, mi mamá lo llamó y le dijo, ay, dejaron a ese muchacho en el ejército. Él llamó a la brigada. De la brigada dieron la orden al batallón de que me sacaran a mí. Y yo le dije al comandante que yo no me iba. Que yo necesitaba la libreta. Y se la dieron. No, yo me quedé, presté el servicio. Terminó. Es que yo no sé si me iban a dar libreta o no. ¿Es año y cuántos meses? No, 12 meses. Es un año. Porque era bachiller. Ok. O sea, el que no es bachiller eran 18, a veces más. Ok. Bueno, no, yo creo que para mí esto es un muy buen podcast, que se contaron muy buenas anécdotas. Conocimos mucho a Pineda. Sí, conocí Tuve coincidencia. Me conoció a mí, no tuve la oportunidad de ver clase con él porque ya sabemos la noticia. Sí, ya Evelyn Me se la quedó perdí. sin ver clase con Pineda. Es la mejor clase del poli, ¿vio? De la carrera. Profe, no, muchas gracias por el espacio. Te queríamos conocer un poquito porque, pues, digamos como que el acercamiento contigo siempre es como en clase o digamos como ahí en pasillos, pero más allá como que de ser ese profesor que conocemos acá en la universidad, pues queríamos ver cómo era tu historia, de pronto cómo fue para ti llegar hasta acá, ¿cierto? Que fue como todo lo que nos contaste. Entonces este es como un espacio más entre amigos, entre conocernos, pues, más allá de lo que vemos en la universidad. Entonces, no, muchas gracias, profe, por tu espacio, por tu tiempo. Fue difícil cuadrar tanto tus horarios con el estudio, pero bueno. Pero mira que fue una buena coincidencia. Sí, fue Bueno, y además, para cerrar, esto que les conté, la mayoría está escrito, porque yo creo que hay que hacer memoria. Sí, tú lo tienes. ¿Tienes un libro, profe? No libro, tengo apuntes no sueltos porque yo escribo bien. Sí. Yo escribo bien desde siempre. Sí, profe, lees desde los 4 años. Sí, entonces yo lo que hago es que estoy escribiendo cositas que me acuerdo cuando me acuerdo. Profe, ¡Ay, tengo que contar esa eso! es la oportunidad para sacar tu libro. Vamos a ver. Ahora que ya estás sin responsabilidad de la Eso. universidad. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. chao, que estés Chao. bien.